Buenas tardes, sean bienvenidos al Seminario de Planificación de la Comunicación. Como expositores tendremos a Dayana Castillo, Verónica Cueva, David Bonifaz, Caterine Parreño y Alexandra Cuyo. Tendremos dos bloques, en el primero se realizarán las exposiciones y en el segundo tendremos un video resumen. Empezamos con Dayana Castillo, por favor. Muy buenas tardes con todos los presentes. La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada organización y se adapta a ellos, establece metas y elige medios para alcanzar dichas metas. Como ejemplo actual de la planificación, he tomado el Plan Retorno Progresivo al Trabajo Presencial desde el 1 de julio del 2021 anunciado por el Gobierno de Ecuador. Actualmente es importante mantener una planificación constante debido al cambio cotidiano al que se encuentra expuesto el mundo. Por lo tanto, es preferible contar con un plan, así sea básico a no tener idea qué hacer ni a dónde dirigir la organización. La planificación ante el retorno progresivo al trabajo presencial es un plan seguro que garantiza la salud de los trabajadores tanto en el sector privado como público, y su ejecución es importante frente a la reactivación de la economía del país. La fusión entre sociedad de conocimiento y medios digitales han modificado nuevas formas de adaptarse a la era digital, incluyendo la planificación de la comunicación. Esta se ha transformado de manera diligente las prácticas cotidianas del ser humano. Como profesional de la comunicación, es necesario mantener constante conocimiento y autoeducación en estrategias de comunicación. Esto contribuirá a la organización que esté acorde a los cambios o sucesos que el mundo presente, ya sean anunciados o imprevistos. Es necesario estar dispuesto a realizar transformaciones incluso en el conocimiento ya adquirido y aprender algo nuevo. Gracias. Gracias, Dayana Castillo, y continuamos con Verónica Cueva. Buenas tardes con todos. Y bueno, ¿qué es planificar? La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro propósito deseado, teniendo en cuenta la situación actual y el tiempo que ocurre. Bueno, yo he tomado de ejemplo mis estudios, que cuando entré a la facultad ya sabía por el énfasis que yo deseaba, y mi decisión fue por organizacional. Y hoy ya estoy en octavo semestre, ya casi al concluir mis estudios. Pero, ¿cuál es la importancia de la planificación en la actualidad? El proceso de planificación implica el control del futuro, encierra ideologías para mejorar la sociedad. Al tomar mi decisión por el énfasis, sabía que iba a tener una responsabilidad enorme con la sociedad, ya que un comunicador con énfasis en lo organizacional debe de mantener organizado las interacciones entre las organizaciones y sus miembros del medio. Pero, ¿qué está sucediendo con la planificación de la comunicación en la sociedad del conocimiento? Hoy en día, la influencia de los medios digitales han provocado en la sociedad que adopten nuevas formas de ver la realidad. Un comunicador en énfasis organizacional debe de tener muy bien en cuenta que hoy en día las herramientas tecnológicas son importantes a la hora de realizar el trabajo. Las plataformas se han vuelto indispensables para mantener organizado y encontrar las actividades dentro de una organización. Y como recomendación como profesional de la comunicación, aportaría que la organización hay que tener en claro los objetivos de la organización y la adaptación externa a través de flujos de mensajes que ayudarán a una comunicación tanto externa como interna para que los miembros de la organización se sientan parte esencial de la misma y alcanzar los objetivos establecidos por la organización. Gracias. Gracias, Verónica Cueva, y continuamos con David Bonifaz. Buenas tardes con todos. ¿Qué es la planificación? Planificar es establecer parámetros que se conviertan en objetivos a cumplir a corto o largo plazo. Se puede decir también que planificar es una adopción de valores que evita tener conflictos. También se puede entender a la planificación como una situación donde si no se considera una buena planificación, no existe un buen cambio. Por ende, el planificador busca de cumplir todos estos objetivos, pero tendrá contrincantes que no se lo permitan. Un ejemplo de esto es el Plan Retorno Progresivo a Clases Presenciales del gobierno actual. Hablemos ahora de la importancia. Es de suma importancia tener un plan o en sí planificar, porque nos ayuda a premeditar cualquier tipo de accidente que pueda suceder en la organización en la que uno se desenvuelve como profesional. Es claro que no se puede controlar todos los factores, pero es mejor tener un plan ante cualquier adversidad, ya que no podemos apreciar qué sucederá en el futuro. Continuando con el ejemplo del retorno a clases en el 2021, es importante
tomar en cuenta algunos factores de dicho plan, que es el retorno a clases de los alumnos será progresivo y voluntario, no puede haber obligación alguna. Ningún establecimiento puede obligar a los estudiantes a usar uniformes y las escuelas y los colegios deben implementar todas las medidas de bioseguridad que garanticen a los estudiantes sigan con su formación académica. ¿Qué sucede con la sociedad de conocimiento y la planificación? La planificación se ha vuelto un eje muy central en la sociedad de conocimiento, porque al estar en permanente cambio o estructuración ejerce una presión constante en la sociedad por mantener actualizado en todas sus ramificaciones. ¿Por qué sucede esto? Porque si existe un leve descuido de los sujetos inmersos en esta sociedad, puede hacer que pierdan espacio o territorio en donde se desenvuelven. Por esta situación se intensifica el cuidado de lo que se debe planificar para evitar cualquier imprevisto. Asimismo, con el ejemplo del plan de retorno a clases, eh, el gobierno busca evitar el aumento de contagio entre docentes, personal administrativo y estudiantes de los planteles que han sido aprobados, para poder ir retomando sus labores normales. Una recomendación como profesional de la comunicación sería una estructura a base de los objetivos de desarrollo sostenible para un crecimiento a largo plazo de una organización, estableciendo como primordiales a proyectos sociales que ayuden a mermar algunos de los objetivos ya mencionados. Otra forma de planificar o de mejor planificación es analizar exhaustivamente a la organización para delimitar sus problemas y resolver con la mejor estrategia posible. Y también si se busca un ejemplo sobre el plan regresivo a clases, es que si se busca hacer este plan que sea totalmente efectivo, hay que seguir todas sus reglas a cabalidad y sin descuidos, bajo todas las normas que se han establecido en el último año y medio. Muchas gracias. Gracias, David Bonifaz. Continuamos con Caterine Parreño. Planificar. Hace un mes yo me propuse un objetivo que era realizar el Día del Padre. Por lo tanto, diseñé un plan que se trataba de yo ir pautando las actividades que iba a realizar. Por ejemplo, hacer las invitaciones, el video que debía para el evento. Y el día domingo yo ejecuté mi plan. Junto a mi familia evaluamos y por suerte les gustó. Entonces, para mí, planificar es un mapa donde se detallan las acciones que vamos a realizar. Concordando con Farinango, es diseño, acción, evaluación y ejecución. Y bueno, ¿se han preguntado por qué es importante la planificación? La planificación nos permite tener el control sobre el futuro, es decir, que nosotros vamos a poder adelantarnos a los hechos. Sin embargo, en un contexto de incertidumbre, es ahí donde la planificación toma suma importancia, ya que nos va a permitir tener una gran dirección en el plan que queramos lograr. Por ejemplo, para el evento del Día del Padre, yo me encontraba en un contexto de pandemia y sin embargo tuve que realizar mi plan y actuar y hacer el evento en Zoom. Hay que tomar en cuenta que estamos en la sociedad del conocimiento y por ello estamos entrando en una cultura digital donde las planificaciones tradicionales se eliminan y debe haber una actualización, es decir, una alfabetización digital. En mi plan del Día del Padre tuve que ver videos con dinámicas que podría hacer en la reunión de Zoom, es decir, tuve que actualizar mi conocimiento sobre el tema. Como recomendaciones a la hora de planificar en las organizaciones, se debe pensar en las características de las audiencias, adaptando el contenido a los formatos de su preferencia y sobre todo se debe utilizar la tecnología, como en mi caso, que adopté una tradición familiar a un evento virtual. Continuamos con Alexandra Cuyo. Buenas tardes con todos. Bueno, la planificación es un proceso en el cual las personas establecen objetivos y medidas a seguir antes del inicio de un plan, con el fin de alcanzar las metas deseadas y tener buenos resultados. Como por ejemplo, Guillermo Lasso, antes de ser elegido como presidente, en su campaña propuso el plan de vacunación. Su objetivo es vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días. Entonces, el gobierno junto con el Ministerio de Salud deben tener una planificación antes de realizar cualquier proyecto para ver si es factible aplicarla o no.
Hoy en día, la planificación es muy importante, ya que permite anticipar el curso de acción y estructuración que debe adoptarse, con la finalidad de alcanzar los objetivos deseados. De acuerdo con el objetivo del plan de vacunación, dio inicio desde el mes de junio. Este plan nos permite ver a futuro que todo vuelva a la normalidad y a su vez que el país logre reactivar su economía. Por otro lado, la sociedad del conocimiento es la influencia de los medios digitales, ya que provoca que la ciudadanía adopte nuevas formas de mirar la realidad. Por ello, las culturas digitales provocan que varias situaciones sociales y laborales tengan rupturas y tensiones en las estructuras sociales del conocimiento. En este caso, el Ministerio de Salud Pública implementó una página web donde permite que el ciudadano pueda acceder a consultar el lugar, fecha y hora para vacunarse. Y por último, es fundamental que el comunicador sea responsable en cualquier organización, sobre todo, comportarse como profesional en el ámbito laboral, para que sea capaz de gestionar el conocimiento y la información. Gracias. Gracias, Alexandra Cuyo. Y como resumen de las exposiciones, podemos decir que la planificación es un proceso donde se establecen objetivos y se toman decisiones para alcanzarlos. Por lo tanto, se diseñan estrategias a corto o largo plazo, las cuales se accionan, ejecutan y evalúan. Podemos decir que planificar es importante porque permite tener el control sobre el futuro y estar preparados para cualquier tipo de cambio en el contexto de incertidumbre. Además, posibilita premeditar cualquier tipo de accidente que pueda suceder en la ejecución del plan. Por otro lado, en la actualidad, los medios digitales se han fusionado con la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, los sujetos deben actualizar constantemente sus conocimientos para alcanzar una cultura digital. En este sentido, se debe dejar de lado los tipos de planificación tradicional y pensar en las características de la sociedad para diseñar planes de comunicación. Finalmente, como profesionales de la comunicación, recomendamos que a la hora de planificar en las organizaciones se debe establecer estrategias de comunicación con base en los objetivos de desarrollo sostenible, entender el perfil de los públicos, usar la tecnología, actualizar el conocimiento constantemente, ser responsable a la hora de gestionar la comunicación y tener una buena comunicación interna. Como segundo bloque tenemos un video resumen y agradecemos la presencia de todos. David es un joven que quiere casarse, pero ¿qué necesita? Necesita planificación. La planificación es un proceso donde se establecen objetivos y se toman decisiones para alcanzarlos. Por lo tanto, se diseñan estrategias a corto o largo plazo, las cuales se accionan, ejecutan y evalúan. Por lo tanto, David ha establecido como objetivo su boda y para lograrlo se ha propuesto acciones como comprar el anillo, realizar invitaciones o buscar una recepción. Pero ¿por qué es importante la planificación? Es importante porque permite tener el control sobre el futuro y estar preparado para cualquier tipo de incertidumbre. Además, posibilita premeditar cualquier tipo de accidente que pueda suceder en la ejecución del plan. Gracias a la planificación, David puede casarse y podrá tener el control sobre su futuro. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la planificación en una sociedad de conocimiento? En la actualidad, los medios digitales se han fusionado con la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, los sujetos deben actualizar constantemente sus conocimientos para alcanzar una cultura digital. En este sentido, se debe dejar de lado los tipos de planificación tradicional y pensar en las características de la sociedad para diseñar planes de comunicación. En el caso de David como sujeto de conocimiento, necesita incorporar la tecnología en la planificación de su boda y por ello dentro de su plan está la realización de invitaciones digitales. David se casó y cumplió con sus objetivos. Ahora está trabajando en una institución y va a realizar un proyecto de comunicación. ¿Qué debería hacer? Debe establecer estrategias de comunicación con base en los objetivos de desarrollo sostenible, entender el perfil de los públicos, usar tecnología, actualizar su conocimiento constantemente, ser responsable a la hora de gestionar comunicación y tener una buena comunicación interna.